Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a otra de nuestras sesiones de Lightning Descubrimientos. En la pantalla tenéis los hashtags del día y vamos, los Lightning Champions y Lightning Fans que nos apuntamos a un bombardeo para explicar cosas de Salesforce que hemos descubierto hace poco. Hoy tenemos a David Sánchez, que nos va a explicar sobre Dynamic Forms and Actions, una de las últimas cosas que han hecho en Release. Así que, without further ado, David, todo tuyo. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Inés. Hola a todos, a todas. Mi nombre es David Sánchez. Llevo aproximadamente unos 6 años con Salesforce. Yo venía del mundo CRM anteriormente, me reciclé hacia Salesforce y la verdad es que estoy encantado con estos cambios que están llegando últimamente. El de Dynamic Forms y Actions es muy importante, es un gran cambio. Igual que los developers en los últimos 3-4 años han vivido pues una evolución, ¿no? Desde Classic hacia Lightning, nosotros desde el punto de vista más point and click, funcional, yo me considero pues una builder, un admin, alguien que construye soluciones siempre desde una perspectiva muy point and click para facilitar el uso de las herramientas. He descubierto personalmente además y he disfrutado mucho este camino, ¿no? Y el de Dynamic Forms que ha salido justo ahora en Summer, creo que es un gran cambio, ¿no? ¿Qué implica? ¿Hacia dónde nos lleva, ¿no? Fundamentalmente nos cambia el paradigma, nos cambia el framework, ¿no? Veníamos del mundo Classic, los que administráis cada día Salesforce, trabajáis con Salesforce y de alguna manera tocáis la plataforma cada día. Descubriréis obviamente también pues, ciertas funcionalidades que os gustaría que fueran de una cierta manera, no siempre son ágiles o tan ágiles como negocio espera. Hay a veces condicionantes importantes, ¿no? Para poder generar un flujo de negocio y un proceso de negocio, pues tenemos que usar diferentes funcionalidades, entre ellas record types. No siempre es fácil mantener un record type. No siempre es fácil dar una buena usabilidad cuando hay record types. Y eso, cuando el negocio pide cambios rápidos, pues obviamente no siempre es viable, ¿no? Por tanto, pasamos de la pantalla izquierda que veis a la pantalla más hacia la derecha, ¿no? Vamos hacia Builder, un modelo Lightning mucho más completo. Ahora os hago una demo para que veáis cómo funciona. Al final, el objetivo es, todos son componentes. Y vamos a bajar incluso al máximo nivel, que es el campo. Hasta ahora usábamos a Builder y podíamos añadir pues un chart, un flow, podemos añadir un path, podemos añadir un list view, podemos añadir un related list, pero cuando quería añadir un campo, en realidad no puedo, ¿no? Añado todo el conjunto de details de campos. ¿Por qué? Porque todavía estábamos condicionados por el modelo Classic que hay aquí a la izquierda. Eso ahora cambia, nos permite, obviamente, dar mucha más flexibilidad de negocio sin necesidad de usar ciertos features, componentes, funcionalidades que venían del Classic, ¿no? Escenarios, ¿no? Os lo dejo aquí escrito también para que, bueno, cualquier pregunta lo analizamos juntos. Cuando queremos mostrar o ocultar botones de acción en función de ciertas condiciones. Hasta ahora no se podía, tenías que crear un record page o tenías que crear una Visual Force page o una página entera Lightning, si querías, pues para poder dar cierta lógica a los botones de acción, ¿no? Me refiero al edit, al delete, al clone, botones de acción o custom también que quieras tener. Segundo escenario típico que nos complicaba la vida y que resolvemos con Dynamic Forms. El tema de campos dependientes. Si quiero un campo dependiente de otro y con una cierta lógica, o tenía que tener todos los campos en el layout y, por tanto, había demasiados campos. Los usuarios se quejan de que hay demasiados campos y tengo que hacer scrolling, ¿verdad? O bien teníamos que, nuevamente, irnos a un escenario Visual Force Page, Lightning Web Components, Record Types, incluso para hacer ese tipo de escenarios, ¿no? Simular esos escenarios. Y el último, no menos importante, que creo que resuelve también, es lo que ya hemos dicho, ¿no? El hecho de tener demasiados campos en el layout. Yo he pasado por múltiples proyectos, múltiples sectores y al final las necesidades de negocio, a medida que los equipos aumentan y se añaden equipos diversos, te lleva a tener que crear campos distintos, lógicas de negocios distintas, lo que añade campos, pero no solo eso, sino validation rules, muchas validation rules para poder controlar ciertas lógicas que ahora
vamos a poder controlar con Dynamic Forms por el simple hecho de que no vamos a mostrar el campo al usuario si no es necesario. Por tanto, usamos un modelo más contextual. Por tanto, saltamos ya más hacia un Lightning más puro, nos quitamos de encima la rémora de Classic y eso obviamente nos va a ayudar mucho a los que estamos cada día configurando, construyendo y demás. Todo está además soportado por un modelo de Release Management, ¿no? Herramientas como Copado, Flossum, que usamos todos cada día. Yo lo he usado ahora esta semana para un despliegue, por ejemplo, y sin problema soportan Dynamic Forms and Actions. Por lo tanto, no es una excusa, no es un problema añadido, está resuelto. Os dejo, Inés, supongo que luego publicarás los links, lo comparto en la pantalla, pero os dejaré los links. Hay una serie de recursos, estos 4 que son muy, muy interesantes, para que empecéis a descubrirlo. Los he puesto aquí. Fundamentalmente tenemos en Trailhead lo que se llama el B-Innovator, ¿vale? Esta de aquí que no ha salido ahora. Perdón, está aquí. Esta de B-Innovator. Fundamentalmente aquí hay vídeos, te da el contexto, están súper bien. Vídeos además con ejercicios prácticos. Si los podéis hacer, vais a entender muy bien el proceso y a partir de ahí vais a poder trabajar en vuestros proyectos, ¿no? La release note, por supuesto, de Winter 21, donde da un montón de detalles de ello. Y ahí podéis ver, ciertos límites, porque también los hay, y hay que conocerlos y, sobre todo, cómo funciona. Es una forma de trabajarlo. Ahora os contaré también el roadmap para que lo veáis. Hay un chatter dentro de la comunidad donde están los product managers y aquí hay unas 1000 personas más o menos y aquí hay bastante dinamismo, la gente plantea escenarios, problemas, los product managers responden. Es súper interesante porque realmente están pilotando esta nueva funcionalidad que va a dar mucho que hablar en las próximas releases y quieren nuestro feedback, porque en base a eso, obviamente, hay ciertos escenarios que ya podemos ir cubriendo progresivamente en cada release. Os pasaré los links para que los tengáis. Desde un punto de vista de roadmap, y esto está publicado en ese chatter group que os decía, siempre hay un safe harbor, acordaos, no hay un compromiso en firme hasta que esté entregado en release, pero el objetivo es ir hacia aquí, ¿no? Hemos empezado con Summer, con una versión no todavía GA, no General Available, es una versión, digamos, beta inicial para Custom Objects, de manera que hemos ido probándolo en Summer. Ahora en Winter 21, que sale ahora en octubre, ya estará GA, está disponible oficialmente y soportado, por tanto, oficialmente por el equipo de soporte. Si tenéis un problema y escribís un ticket al equipo de soporte de Salesforce, os tienen que responder. Y hacia Spring 21 habrá cambios, más funcionalidad, más propiedades, más atributos, podemos tener más control sobre esos Custom Objects que usen Dynamic Form. Y en Summer 21, que ahí obviamente tenemos todos muchas ganas, estará soportado para Standard Objects. Eso implica accounts, cases, contact lists y opportunities. Va a haber, creo, un gran salto ahí, porque todos tenemos obviamente accounts, contacts, opportunities, leads, cases, más o menos de alguna manera en nuestros negocios, y tenemos layouts muy grandes, con muchos campos, con mucha lógica ahora mismo que está no siempre bien soportada, ¿no? Entonces, vamos a poder progresivamente ir dando un salto hacia aquí y ahí es donde realmente vamos a poder disfrutar de esta funcionalidad. Os decía, ¿no? Además, si usáis un modelo DevOps, Release Management, tenéis integración continua, en mi caso uso Flossum, puedes hacer un deploy sin problema, es una FlexiPage, lo único es la API, tienes que cambiarla a 49 para que realmente te lo soporte en lugar de la 48, pero nada más, el resto funciona perfectamente. Vale, pues vamos a la demo. Son las 8:12, vamos bien. Quiero daros dos escenarios. Uno de ellos tiene que ver con Dynamic Actions. ¿Por qué? Porque esto ya está en objetos estándar. Esto sí que está. Lo que no está es la parte de Dynamic Forms. Acordaos que hay dos cosas. Form, que son los formularios, y la otra son los botones de acción. Los Actions ya están disponibles en objetos estándar, ahora en Winter.
Vamos a ver un ejemplo con opportunities, y veréis lo fácil que es y nos vamos a quitar de encima necesidad de record types, necesidad de una aviso force page o incluso de componentes Lightning adicionales para ello. Y luego veremos otro escenario que tiene que ver ya con el formulario. He utilizado un objeto custom que he llamado projects, que está vinculado y relacionado con opportunities. Y ahí os voy a contar un poco el proceso y mi visión, porque al final, obviamente, cada uno construye como considera que tiene que hacer y en función del negocio donde está, ¿no? Pero veremos que hay una forma nueva de construir, porque ya, si queremos, es opcional, no tenemos por qué limitarnos a tener un layout, por ejemplo, opportunities, ¿verdad?, donde tenga todos los campos, derecha, izquierda, y vaya bajando, y tenga que hacer scroll. Pueden pasar a un modelo flow, un modelo flujo, un modelo contextual, donde en función del estatus de una opportunity o de un proyecto o otros campos en otros objetos, yo pueda hacer aparecer un screen flow dentro de Salesforce, dentro del objeto opportunities o projects o lo que sea, y guiar al usuario. Esto en la parte de Service Cloud ya se ha utilizado, en la parte de Sales Cloud no, es algo que obviamente cada uno construye a su medida, no hay algo que realmente ya esté paquetizado, pero con los Dynamic Forms y los Screen Flows, que además están creciendo muy rápidamente, vamos a poder combinar. Lo vamos a ver. Inés, ¿se oye correctamente? ¿Todo bien? Vale. Pues cambio pantalla. Nos venimos aquí. Perfecto. Esto es una Winter, Winter 21. Aquí, obviamente, ya hay ciertas funcionalidades. Estoy en una Opportunity. Fijaos, no he tocado nada porque tampoco no he querido cambiar el estándar para que veáis que en realidad lo lleva estándar, no he querido customizar nada. Fijaos, solo he añadido una cosa, que es este campo large. Hay 400.000 euros, ¿verdad? Imaginaos que, y obviamente estaría vinculado pues, al producto, ¿no? Y lo puede tener vinculado al producto. Pero si cambia a 100.000 en lugar de 400.000, fijaos el type que cambia a small. Y si cambia a small, el botón edit ya no está, ¿vale? Voy a volver a repetirlo. Magia. Podemos poner otro importe, creo que puse 200.000 de límite. Botón edit aparece y esto cambia a large, ¿vale? Por tanto, podemos, esto lo hace un flow, podría hacerlo también un process builder. Lo que consigo con esto es, obviamente, hacer una actualización, pero lo importante es este botón de aquí. Vamos a ver el botón que lleva. Si edito la página, por cierto, va a estar Dynamic Forms and Actions, va a estar por defecto activado. En Summer teníamos que activarlo manualmente. Nos tenemos que ir al Setup y buscar Record Settings y tenías que manualmente con un toggle que hay activarlo. Ahora ya no, en Winter ya viene activado por defecto y lo que quieren es que lo usemos. Por lo tanto, es, como podéis ver, es hacia dónde va todo. ¿Dónde tengo estas actions? Si hago clic aquí en este componente, ¿no?, de highlights, este botón originalmente no estaba activado, yo lo he activado y lo que tengo es la posibilidad de añadir botones de acción. Yo podría añadir tantos como quisiera, los puedo crear desde el setup, pueden ser estándar, botones relacionados con este objeto, ¿no?, como borrar, etc. O podría tener custom y tener algunos que son global actions. Por lo tanto, te da muchas posibilidades si quieres jugar con otros objetos y lanzar un registro a partir de ahí. Esto, obviamente, esto ya lo permitía, pero lo que es nuevo es efectivamente esta posibilidad de activar al gusto estos botones, ¿no? En mi caso, he añadido el edit. Fijaos que al tener el edit le he puesto una visibilidad, una regla de visibilidad. He puesto que el importe sea superior, en este caso, a 150.000. Podría hacerlo, obviamente, en función de otros parámetros. Los que ya conocéis Lightning, conocéis App Builder, conocéis todas las reglas de visibilidad que nos dan para cada uno de los componentes. Puedo filtrar por campos de un registro, en este caso son de la Opportunity, ¿no?, en función de estos campos y los operadores que ya conocéis y, por tanto, asignarle un valor. En función del device, si estoy en mi portátil, escritorio o estoy en un móvil, o pueden ser campos distintos, más avanzados, que están relacionados normalmente con el registro
Es decir, en función del registro y de ciertos parámetros del registro, yo podría generar una lógica más avanzada, permisos que pueda darle al usuario. Podría establecer una serie de permission sets que nos permitiera jugar. Solo aquellos usuarios que tienen el permission set X pueden ver ese botón. Y cuando digo ese botón sería pues, un conjunto de botones o de funcionalidades que aplicaríamos a ese permission set. De manera que con un permission set controlamos ya no un botón, controlamos muchos botones, muchas funcionalidades, muchas opciones dentro de la configuración que tenemos en uno o en varios objetos y, por lo tanto, el día que un usuario cambia de rol, de perfil dentro de su empresa, ¿no? Y ahora ya no está en ventas, está en Customer Service, pues le quitamos el permission set y ya no puede hacer ciertas acciones. Por tanto, si nos acostumbramos a trabajar con permission sets, esto va a ser muy útil. O en función de ciertas características del usuario, puedo establecer si en función de ciudades, fechas, idiomas, en función de ciertos atributos del usuario o incluso del device, como decíamos. Por tanto, estos botones realmente ahora los podemos usar de una forma mucho más potente, porque antes uno de los grandes problemas, o hasta ahora el problema es ofrezco demasiados botones a los usuarios cuando en realidad el contexto del opportunity, en este caso, no lo pide. Estoy dándole la opción de editar cuando en realidad la oportunidad está en close one. ¿Por qué tengo que ver el botón editar si está en close one? No debería dejarle editar. Muchas empresas eso se pide. Pues puedo hacerlo muy fácilmente con esta posibilidad, ¿no? A través de esta visibilidad le añadiría el filtro del stage, le pondría igual a, o distinto en este caso, ¿no? Distinto a close one y, por tanto, aparecería solo cuando no está close one. Son formas de trabajarlo, veréis que os puede ser útil. Esto, repito, está en Standard Objects y también en Custom Objects. ¿Alguna pregunta para este escenario? ¿Se entiende bien? ¿Me oís? Dadme Perfecto, David. Muy bien. Perfecto. De momento no hay preguntas en el chat, Vale. pero si las Perfecto. queréis ir poniendo por allí, las pillamos al final o como os vaya. Gracias. Muy bien. Sí, sin problema. Pues, ya que estamos en la pantalla concreta, si alguien tiene que comentar algo, tiene algún escenario distinto, pues sin problema lo comentamos. Vale, pues saltamos al escenario número 2. Os recuerdo cuál es. Vamos a verlo. Tengo un objeto custom que se llama projects. Os voy a enseñar además, detrás hay unos flows. Soy un gran amante de los flows. Empecé aproximadamente hace un año con ellos. Las primeras releases fueron duras porque eran complicadas, pero ahora la verdad es que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y puedes sustituir triggers que de otra manera se tendrían que hacer por código, los puedes hacer con Flow Builder sin problema. Os enseño los flows y empezamos. Vamos a buscar el objeto. Tengo un primer proyecto creado. Esto es un objeto custom. Como estáis viendo en la pantalla, es exactamente igual que el que podéis tener hasta ahora, ¿vale? No he tocado nada. Vamos a hacer los cambios juntos, incluso si tenéis alguna propuesta, la comentáis y la hacemos. Es un formato muy tradicional y efectivamente podríamos ir y seguir con este formato, ¿no? Es decir, cosas que yo podría hacer serían las siguientes. Activaría la opción de... Ahora, ¿cuánto salga? La opción de Dynamic Form. Ahora, aquí. ¿Ves este botón? Upgrade to Dynamic Actions. You can now configure Dynamic Actions for the Highlights panel in the Lightning App Builder. ¿Esto qué significa? Fundamentalmente que te migra tu layout antiguo de Classic, te lo migra hacia Lightning. Esto me parece ya el primer paso, ¿no? Genial. Te permite migrarlo y, por tanto, lo que tú tengas te lo va a poner aquí, luego tú obviamente lo puedes adaptar o podrías empezar obviamente desde cero, ¿vale? En mi caso lo voy a migrar. Si tuviese varios layouts, escogería uno de ellos. En mi caso solo tengo uno, escojo este.
Por tanto, lo que ha hecho obviamente es migrármelo. Ahora ya tengo una opción aquí arriba a la izquierda, ¿veis? Que pone Fields. Todo esto son los campos que tengo dentro del objeto. Fijaos que sigue manteniendo este Details que tengo aquí. Yo básicamente lo que hago es eliminarlo. Me lo cargo. ¿Qué hago? Añado una sección y a partir de aquí pues empiezo a pensar, ¿no? y a ser creativo. Pues oye, le pongo el project name, le pongo el start date, como podéis ver, es fácil, arrastro, igual que hago con el resto de componentes, igual que hago en el Classic, pero ahora veremos la parte de visibilidad, que eso es súper potente. Puedo añadir el opportunity type, lo puedo poner aquí a la derecha, puedo añadir un description, voy a añadir pues, el owner, y creo que no me dejo ninguno más. Bueno, puedo dejar aquí atrás el created y el last modified. Venga, perfecto. Obviamente, fijaos además que os avisa de campos requeridos. Como al crear el objeto custom, yo esos dos campos los creé con el requerido marcado, ¿vale? Me los va a pedir. Si no, me va a avisar. Me va a decir, oye, necesita estos campos. Por lo tanto, los añadimos y de esta manera los tenemos. Fijaos que ahora vamos a guardarlo así y así también vemos cómo queda. Y a partir de ahí vamos trabajando. ¿Vale? Tengo los campos, nada distinto, ¿verdad? Tiene la misma estructura que siempre. Cosas que pueden empezar a pasar. Podemos empezar a decir, oye, en función del estado, yo normalmente trabajo mucho esa visión proceso, ¿no? En función del estatus de, en este caso, un proyecto, ofrezco los campos. Es decir, no ofrezco nada que no sea necesario. Por tanto, podríamos hacer, por ejemplo, que el project description no sea necesario. No lo he marcado bien. Filters. Ahora. Sea, por ejemplo, mira, vamos a decir not equal, que no sea igual a nuevo. Es decir, solo cuando esté en fases más avanzadas pido este campo. Fijaos que puedo tener control aquí y además van a ampliarlo. Aquí van a poner todos los atributos que podemos ir controlando, ¿no? Todos los comportamientos, ¿no? que puede tener este campo en este contexto. Podemos hacer que sea read-only, podemos hacer que sea requerido. Es decir, en función de ciertos parámetros hago aparecer el campo y además obligo a que se rellene. Eso con Classic no se podía. Es decir, yo o bien lo hacía obligatorio por layout o lo hacía por profile, ¿vale? De manera que podamos automáticamente obligar al usuario, pero no en función de un contexto, no en función de un otro campo, no en función de cómo evoluciona un proyecto en este caso. Por lo tanto, vamos a poder gestionarlo de esta manera. Luego podemos empezar a hablar de los diferentes, lo hemos visto, sí, este es el de la opportunity, que lo hemos visto antes, era el flow aquel que actualizaba el large, cuando cambiaba. David, antes de que empieces con otra, sí. Tenemos a Jaime. ¿Quieres unmute y hacer tu pregunta en directo? Sí, cuando quiera. Jaime, ¿no seas tímido? 2 segundos está unmute. Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, perfectamente. Vale, genial, gracias. Entiendo que esto de de poder agregar esas acciones a voluntad en función de los parámetros de los campos, ¿no? Del registro en cuestión, solamente es para ese objeto, o sea, no lo puedes hacer también para las listas relacionadas, ¿verdad? Esto aplica actualmente a lo que se llama el detail view, la vista detalle de un registro, es decir, no un list view. Un list view es la vista lista donde efectivamente yo puedo tener, como si fuera un Excel, ¿verdad? Todas las líneas con todos los proyectos en este caso. No aplica ahí. Ahí tenemos otras herramientas como es la edición en línea, inline editing, ¿vale? De manera que te permite hacer una edición directamente como si fuera un Excel. Hay otras herramientas, pero
Dynamic Forms no aplica en ese contexto. En listas relacionadas tampoco, ¿no? Como ves en la tab de Related, que a veces tienes ahí también algún botón, se pueden añadir. Entiendo que ahí tampoco se pueden... Los botones estos todavía no, los tienes que controlar desde la parte Classic. Ahí es donde añadirías o quitarías en la parte Classic el New, por ejemplo, lo podrías desactivar si no quisieras que te lo hicieran. Lo que sí puedes controlar, fíjate, es la visibilidad. Eso sí que lo puedes hacer. Hasta ahora en la pila ya lo podías hacer. Entonces, sí la visibilidad, pero los botones concretos que aparecen en cada Related solo lo haces desde el lado Classic. Ah, desde Classic. Vale. Classic lo hace. Vale. Sí. Te lo voy a enseñar un momentito y ya se lo ves. Un segundito lo busco. Tienes aquí, buscas Projects. Bueno, en este caso, déjame ver, pues no recuerdo si tenía yo. Pero no te lo enseño, lo ves. Es curioso que no haya llegado a Lightning todavía, ¿no? Esta funcionalidad. Bueno, porque al final van migrando, hay dependencias, ¿no?, entre funcionalidades. Entonces, algunas son más fáciles de migrar, otras menos. Entonces, fíjate, cuando estás en un Related List, dentro de un layout, ¿no?, le picas aquí y aquí tienes buttons. Entonces, estos botones tú los activas o los desactivas. Entonces, ya no saldrán en esa parte del Related List. ¿Vale? Aquí justo desde ahí. Ya no saldrían. ¿Sí? Vale, genial. Gracias. Llegará, supongo, pero de momento. Gracias. De nada. Ok, y tenemos otra de José Manuel, si te apuntas. Buenas tardes a todos. No, yo me he adelantado un poco porque lo que tú hacías, David, de los campos, lo había hecho antiguamente con fórmulas. Bueno, lo he hecho con fórmulas. Un pedazo de fórmula ahí larguísimo, pero bueno. He seguido viendo las explicaciones y bueno, evidentemente va mucho más allá los dinámicos que quedarte con una simple fórmula. Sí. Me he adelantado un poco en la pregunta. Nada, no te preocupes. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Muy bien, por tanto, fijaos que ya podemos tener cierto control, ¿no? Por tanto, de una forma tradicional, y repito, esto todavía es muy tradicional, ¿eh? Ahora os voy a enseñar lo que a mí me gustaría y es hacia donde yo voy. Es mi tendencia, ¿eh? Yo hacia mis usuarios estoy empujando estos conceptos de flujo, de flow. Esto que veis en pantalla para mí todavía me parece muy clásico en cuanto a proceso, pero está muy bien, ¿eh? Entonces, cuando guardo, obviamente tengo controles por si es de requerido o no requerido, vamos a guardar y así lo vemos. Y en función de esto es cuando podéis plantear cosas un poco más agresivas, ¿no? El primer paso siempre deberíais darlo hacia aquí, migrar desde el framework Classic hacia el Dynamic Form con ese botón que hemos visto de Upgrade. Fijaos que como está en Progress sale el Project Description. Si estuviera en New, no sale. Estos campos dependientes, fijaos qué fáciles. Por tanto, si yo tengo 150 campos en un layout como este de Projects o de Opportunities, ¿no?, en el futuro cuando podamos con estándar, ya no tengo excusa para tener 150 campos. Tenemos que hablar con negocio, tenemos que descubrir qué relaciones hay entre esos campos y de qué manera, por secciones, podemos ofrecerle contextualmente al usuario en función del estado en el que está. Siempre trabajemos desde una perspectiva de etapas, de fases de proyecto, fases de oportunidad, lo que sea, ¿no? Estatus de un account. Entonces, de esa manera vamos a poder contextualmente darle toda esta información. Esto es un ejemplo, obviamente podéis enriquecerlo, por ejemplo, con gráficos. Yo podría añadir un gráfico, ¿cierto?, que en función de la etapa del proyecto me muestre un gráfico o me muestre otro. Porque, obviamente, eso ya lo podéis hacer actualmente en Summer. Tenéis el componente de chart, ¿verdad?, igual que tenéis de flow y demás, y podemos añadir los componentes para poder hacer visible esa información de una forma más contextual. Vamos a ser un pelín más agresivos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar de esta manera? En realidad, lo que busco es algo un poco más novedoso, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Mantengo esta parte para que luego la podamos comparar, obviamente en un entorno de producción lo eliminaríamos, ¿eh? Pero yo lo que hago es añado un flow. Este flow puede tirar, por ejemplo, de este de aquí, ¿no? Yo puedo tener un flujo que se llame este de aquí, que se llame flow, que en función de la tipología de la oportunidad, es decir, si la oportunidad era de tipo small, medium o large, acordaos al principio de la demo,
Pues en función de aquel campo que estaba en Opportunity, yo puedo hacer que sucedan cosas con ese flow y ese flow con el Dynamic Form, pues lo podemos también ir gestionando, ¿no? Ir construyendo. Vamos a hacer un ejemplo, es muy sencillo, pero para que veáis un poco hacia dónde va todo. Perdón, lo hemos visto. Entonces, si yo añado este flow, bueno, si estáis introduciéndose en flow o ya los conocéis, sabéis que tenéis que pasar normalmente pues, el record ID. Acordaos que pasarle el record ID quiere decir que cuando yo estoy en este project número 1, le pasa el valor número 1 a este flow que hay aquí. De manera que cuando entra en este flow, le dice, oye, tengo un registro que se llama project número 1, haz lo que tengas que hacer con los datos, ¿vale? Entonces, le paso el valor a través de ese record ID. Obviamente, repito, esto lo haríamos también este flow visible en función de ciertas características, ya lo hemos comentado antes, por tanto, en función de ciertas etapas. Por lo tanto, yo puedo añadir tantos flows como quiera. Puedo añadir un segundo flow que diga, no, es que este flow aplica a preparation. Vamos a hacerlo. Y en función del estatus, si resulta que está en preparation, va a aparecer este. Si es otro que no es preparation, perdón, aquí. Resulta que si es status not equal preparation, de hecho creo que lo pensé para hacerlo como no. Sí, creo que lo hice como no. Entonces, fijaos que añado esos flujos y cuando vuelvo atrás, y repito, ahora en producción deberíamos quitar la parte de abajo, ¿no? Que es la forma tradicional de ver los campos. Pero ahora tengo un flujo, fijaos, ignorar la parte de abajo, tengo un flujo donde en realidad lo que muestro es, oye, esto es un nuevo proyecto. En función del tipo de proyecto, te pido unos datos. Fijaos que yo podría incluso meter campos texto, podrían ser otro tipo de campos, fechas y tal, pero os quiero enseñar esto porque esto cambia en función del tipo de proyecto. Yo aquí puedo meter lo que quiera, esto es un campo texto libre. Vamos a hacer ahora, veis que aquí tiene 4 elementos. ¿Por qué tiene 4 elementos? Y aquí viene la parte graciosa del flow, porque este flow que hemos construido aquí, en función de si es large, small o medium, me coge un texto u otro, porque en el flow lo tengo metido dentro de unos text templates. Yo tengo unos text templates que me añaden los textos. Entonces, en función del tipo de proyecto, le meto un texto más largo, o vamos a ver el pequeño, le meto un texto más pequeño. ¿Veis? Por tanto, fijaos que con este tipo de variables y usando estos decisions que tenemos en los flows, podemos fácilmente construir ese tipo de cosas. Voy a cambiarlo, lo pongo a 20.000, resulta que esto es pequeño. La pasa small. ¿Qué pasa cuando yo me voy al proyecto? Obviamente me iría a ver el registro, ¿no? O refrescaría la pantalla. Ahora cuando aparece, como sigue estando en new, porque no ha cambiado, pero fijaos que el texto es distinto. ¿Lo veis? ¿Vale? Por tanto, veis hacia dónde va todo, ¿no? Es decir, contextualmente puedo darle información al usuario que no le está pidiendo nada más que lo que necesita. Aquí metería cualquier cosa y le digo next. Automáticamente me lo ha actualizado, pum, me cambia a in preparation. ¿Por qué ha cambiado in preparation? Porque ha saltado y ha hecho el cambio aquí. Cuando le he metido el texto, fijaos aquí, le digo, oye, aparte de asignarme el template, añade el status y me cambias el status del proyecto. Seguimos. Ahora, como ya estoy en preparations, ahora sí te pido las fechas. ¿No? ¿Por qué te las voy a pedir si estás en new? Porque resulta que aún no tienes la información. Entonces, aquí te obligo, porque además con el flow lo que estamos haciendo también es obligar, le puedo meter unas fechas. Luego, además, con Dynamic For, lo que decíamos, puedo hacer aparecer unos campitos, como estáis viendo aquí abajo, unos campos adicionales, contextuales, que refuercen la información o que me muestren los related, si es que quiero mostrar los related. Fijaos que la navegación es muy distinta de la que estamos acostumbrados en Salesforce, en un CRM de mercado. Salesforce está yendo a un modelo mucho más, en mi opinión, de un e-commerce, ¿no? Al final, Salesforce no deja de ser una plataforma donde almaceno datos, donde lo que hago es usar esos datos para conseguir objetivos. Y el modelo está yendo cada vez más hacia un modelo basado en flujos de trabajo y en un modelo rápido con una experiencia de usuario muy potente. Recojo estas fechas y actualizo.
Como ya las he recogido, lo paso en progress, ¿vale? Y no tengo ya un tercero preparado, pero podría haber un tercer flow que hiciera algo distinto y que me ayudase a cerrar, ¿no? Puedo además añadir, a través de un flow, podría conseguir que me añadiese o que el usuario tuviese que añadir pues, un documento adjunto o tuviese que reportar algo de compliance, ¿no? Un compliance rule, una regla de legal por negocio, ¿no? Si estoy en un sector farma o estoy en un sector financiero o seguros y para convertir en una oportunidad tengo que hacer un KYC, ¿no? Un Know Your Customer, una ficha de un cliente, pues yo podría mostrar a través de estos flows y de una forma contextual con los Dynamic Forms y los Actions, pues esa información que en cada etapa me pide, sin necesidad de tener un grandísimo formulario. Como podéis ver, tiene muchas posibilidades. Obviamente esto era un ejemplo, espero que se haya entendido. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, encantado. Ok, pues en el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta, pero feel free de escribirla o unmute. De mi parte, mientras tanto, uno, decir que lo que nos has enseñado al final del path, ir cambiando la flow que te sale al principio, está buenísimo porque hay lo de Guided by Success, que siempre genera confusión de qué es. Y tal cual lo has explicado, es un gran use case para solucionar eso, ¿no? ¿Y qué más? Sí, te quería preguntar sobre cosas que tenemos que ir con cuidado. Considerations o gotchas o algo que has visto que sí vamos a hacer. Pues con Dynamic Forms y Actions, la verdad es que es muy simple. Yo creo que está bien probado. Yo no he encontrado tampoco ningún problema especial, pero sí que os diría gestionad un poco expectativas de los usuarios. Es decir, hacia donde vamos es hacia un modelo como el que os he contado, pero es cierto que, igual que preguntaba Jaime, hay ciertas cosas que todavía están en un modelo Classic. Por lo tanto, muy importante que conozcáis muy bien la funcionalidad. Os enviaremos los links para que tengáis acceso a ellos y los podáis ver. Pero es muy importante que os empapéis de estas funcionalidades, de lo que se puede hacer y de lo que no, porque tenéis que descubrir para vuestro negocio y para vuestros casos de uso qué combinación de herramientas tenéis que usar. Y ahora tenemos una más, que es Dynamic Forms y Actions, que vienen a resolvernos ciertos escenarios, porque nos van a quitar record types, porque nos van a quitar Visual Force Pages, pero claro, todavía tenemos que convivir, ¿no? Y convivimos todavía con la parte antigua que está en producción y progresivamente tenemos que ir contando esto a negocio para que también se den cuenta de que es más fácil de administrar, de evolucionar, de mantener, de subir a producción y progresivamente iremos cambiando, ¿no? Entonces habrá escenarios donde será más fáciles cambiar y ahí yo creo que tenemos que buscar, mi consejo en ese día, busquemos quick win, ¿no? En negocio, sobre todo con pequeños features que empiezan, que sobre todo utilicen algún custom object, porque ahí no hay dependencia con lo que ya está en producción. Son cosas nuevas, yo al menos en mi empresa lo he hecho así. He entrado con un par de custom objects nuevos que tenía y lo estoy usando para eso. Entonces, ahí no hay conflicto, no hay problemas, ¿no? Y luego ya progresivamente iremos migrando, ¿no? Y sobre todo el año que viene, cuando esté en Summer, ahí sí que creo que vendrá un trabajo importante de análisis de los procesos actuales dentro de Salesforce y de las vistas que tenemos en accounts, leads, contacts, opportunities, cases, para ver cómo romper esos bloques que tenemos de campos con muchas secciones y llevarnos a un modelo más ScreenFlow, un modelo más Dynamic Form, como habéis visto, y que eso nos ayude mucho más a la experiencia de usuario. Gracias, David. Ok, nadie en el chat. ¿Alguien se apunta a pregunta on the fly? Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo es la siguiente sesión? Las series Lex las hacemos cada 2 semanas. Todavía tenemos que hacer schedule, así que van saliendo poco a poco. Así que si hoy es 23, la siguiente tocaría el 7 de octubre. Y que bueno, que siempre están bienvenidos a nuevos speakers, nuevos contenidos, ideas. Ya sabéis cómo contactarnos, así que adelante. Genial.
Ok, bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias, David. Y bueno, pues subiremos el vídeo de aquí un ratito al canal de YouTube. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros, pasadlo bien, disfruta mucho con los Dynamic Forms. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Chao, chicos. Adiós.